Bueno chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Les voy a dar una pequeña charla, otra vez de 10 o 15 minutos, sobre anemias macrocíticas. ¿Se acuerdan que hablamos de las anemias microcíticas, hipocrómicas, las normocíticas, normocrómicas, y ahora vamos a hablar un poco de las macrocíticas? Con ese criterio probabilístico que yo les había comentado en la primera charla, nos podríamos situar en la sala de un hospital público general. Las anemias macrocíticas son comunes en ese tipo de lugar, producto de las malnutriciones, del alcoholismo crónico, de los síndromes de mala absorción, ahí la carencia de alguna de estas sustancias, como son el ácido fólico o la vitamina B12, mucho más raramente también la B6 o piridoxina, hacen que veamos pacientes con anemias macrocíticas. ¿Se acuerdan que macro es grande y cito es célula? Macrocítico significa célula grande de más de 110 femtolitros de volumen. Para estudiar esa anemia macrocítica, entonces, pensando en que ya determinamos esa macrocitosis, hacen falta estudios más o menos específicos. Acá están de los menos específicos a los más específicos. Piensen que los pacientes con anemias macrocíticas carenciales pueden tener síntomas productos de que esa carencia provoca otro tipo de trastornos en células que también requieren de vitamina B12. Así como la falta de hierro producía caída de cabello o uñas quebradizas, la falta de vitamina B12, que también se requiere a nivel de la mielina que recubre como vaina a los nervios periféricos, si no existe esa vitamina B12, puede haber muy frecuentemente polineuropatías o polineuritis, y el paciente va a tener distinto tipo de hipoestesias o hiperestesias o parestesias que van a también a motivar la consulta, y en casos muy graves puede haber hasta daño del cordón de la médula espinal, que realmente está más descrito en los libros que de lo que uno ha visto en muchos años de actividad profesional. No significa que uno no tenga que tenerlo en mente. Así como el ácido fólico también se requiere para el cierre del tubo neural de un feto. Por lo tanto, es razón por la cual se le da a la embarazada de manera preventiva durante, sobre todo, los primeros 3 meses del embarazo. Y ni hablar si el paciente es talasémico, que por esa hemólisis crónica puede consumir ácido fólico, por lo que hay que protegerlo con la ingesta de ácido fólico durante toda la etapa fértil a esa mujer con talasemia. Ya un poco charlamos las veces anteriores. Vamos a hacer foco de nuevo en la diapositiva. Entonces, si teníamos un BCM alto y le pedimos un ácido fólico en sangre, o llamado folemia, y estuviera bajo, sería bastante sencillo encontrar en ese paciente alcoholista con polineuropatía y una folemia disminuida una razón para aportarle ácido fólico. Si no fuera por mala absorción, con el ácido fólico bioral sería suficiente. Ahora, cuidado que no le falte también vitamina B12, porque si le doy B12, ácido fólico, y no le doy B12 y el paciente tenía una polineuritis, mejora un poco la anemia, no mejora la cantidad de B12 necesaria para que se forme la mielina, y el paciente puede empeorar su situación neurológica y llegar a tener un daño, ahí sí, grave, por mala praxis, por no haber tenido la precaución de haber discernido entre esas dos carencias que no son iguales, son parecidas. ¿Por qué puse la LDH? La LDH es una enzima, la láctico deshidrogenasa, que en toda la patología hematológica está metida. ¿Por qué? Es una enzima intracitoplasmática que
por recambio celular o ruptura celular aumenta. Entonces, va a aumentar en las anemias hemolíticas muchísimo porque se libera del citoplasma del eritrocito. Si hay un paciente que tiene un montón de masa tumoral linfática, tiene un linfoma, también el LDH aumenta mucho. Si el paciente tiene una anemia megaloblástica, que sería una anemia, megalo es grande y blasto es célula inmadura, donde la carencia de B12 o fólico hace que las células en la médula ósea sean grandotas, producto de la falta de síntesis normal de ADN, porque la B12 y el fólico se requieren para la formación de ADN. Si no me tengo esas coenzimas, tendré una mala formación de glóbulos rojos, blancos y o plaquetas, o sea que el paciente puede tener anemia y leucopenia, o anemia, leucopenia y plaquetopenia, que sería una PAN, todo, cito, célula, penia, disminución, una pancitopenia. Y producto de esa eritropoyesis ineficaz, tener un LDH alta. Hay un cierto grado de hemólisis, de ruptura de glóbulos rojos y una cierta ineficiencia de la eritropoyesis. ¿Por qué aumentaría la bilirrubina? Por esa ruptura de glóbulos rojos, la transformación de la hemoglobina y la recaptación de la bilirrubina indirecta producto de esa hemólisis, que saturaría el sistema de depuración y aumentaría la bilirrubina indirecta. La prueba de Coombs directa podría ser positiva en el caso de las anemias hemolíticas y negativa en el caso de otras anemias que no se debieran a ese problema. También la membrana del glóbulo rojo podría crecer producto de un trastorno metabólico como el hipotiroidismo, la hiperlipidemia o una hepatopatía crónica. Y el medulograma con la citometría y la citogenética para determinar si ya no era un problema de carencia, sino de mala formación de esos glóbulos rojos producto de una patología que la nombré anteriormente, que se llama mielodisplasia o anemia refractaria. Quiere decir que no responde a ningún tratamiento. Bueno, era una pequeña conclusión para que nos quedaran las 3 anemias más comunes clasificadas por índices hematimétricos más claras. Nos veremos seguramente nuevamente para charlar de los temas de hematología más prevalentes. Desde ya en alguna de las diapositivas figura mi correo electrónico y estoy a disposición para conversar con ustedes. Seguramente la cátedra va a tener en cuenta esto, pero se les propongo también de manera individual, en cuanto a crear un foro de discusión donde después de estas charlas o en el medio de estas charlas generen ustedes inquietudes y podamos a distancia intercambiar opiniones, cosa que me encanta. Bueno, los saludo fraternalmente.